Bien, vamos a empezar a desglosar las fábricas de pastas. Vamos a empezar por una fábrica de pastas pequeña, donde vos ya compras algo de maquinaria. Te compraste tu máquina para estirar, te vas a tener que comprar también tu máquina para poder amasar, una amasadora. Porque cuando haces 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos de masa, te cuento que la espalda se resiente, ¿sí? Entonces ya tenés que empezar a comprar otro tipo de maquinaria. ¿Qué más te vas a comprar? Hay una máquina que a mí me parece maravillosa, que son máquinas hoteleras, y presta atención al término que te digo. Son máquinas hoteleras, son máquinas para restaurante. Son máquinas que vos le podés cambiar los distintos rodillos. Entonces esa misma máquina te hace ravioles, te hace panzotti, te hace triangoli, te hace fideos rellenos, te hace sorrentinos, te pueden hacer infinidad de cosas, tortelli como empanaditas, en fin, infinidad, una sola máquina. Fíjate, una sola máquina que te pueda hacer todas esas cosas y compras los rodillos. Entonces no es lo mismo gastar muchísima plata en una raviolera, una sorrentinera, una tallarinera, que una misma máquina te haga absolutamente todo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más vas a tener que invertir? Vas a tener que invertir en un freezer grande, un buen cajón o un freezer vertical que vos puedas saber qué es lo que tenés. Podés invertir en una envasadora al vacío, en una selladora o no. No te preocupes. Mi consejo es que no uses cajas para frizar, cajas de cartón estoy hablando. No las uses porque se humedecen, se te echan a perder, la pasta no va a llegar como corresponde al cliente, el cliente te va a dar quejas y vos vas a entrar en una rueda que no sabes cómo salir. Entonces, en este tipo de fábrica, pequeña pyme, empezá a capacitarte. Entonces te tenés que capacitar en cómo vas a hacer, qué tipo de masas vas a hacer, porque masas hay infinitas cantidad de fórmulas, infinitas. Yo trabajo con una sola fórmula que la verdad que me ha dado un resultado espectacular para todo tipo de pasta, ya sea para tallarines, para sorrentinos, para ravioles, para lasaña, para todo, uso la misma masa. Las abuelas usaban masas de por cada 100 gramos de harina un huevo o 2 yemas, masas duras, masas pesadas, riquísimas, no te lo discuto, pero la panza como un globo a las 2 horas. Entonces el cliente te va a comprar porque son riquísimos, pero va a mezquinar de comprarte porque después no se siente bien. Como te digo, los tiempos han cambiado. Hoy en día los huevos cuestan mucha plata. Antes tenían los huevos a disposición porque todas las casas habían gallinas, habían granjas. Ahora no. Ahora vivís en un departamento, vivís en una casa céntrica, vivís en un barrio donde no te permiten tener gallinas, y si tenés gallinas, bendito seas, vivís en el campo, fantástico, maravilloso. Pero la realidad de todo el resto de la gente es otra. Entonces, en vez de trabajar que por kilo de harina tenés 10 huevos, trabajás con otras fórmulas que son mucho más económicas y que salen igual o mejor de ricas. Entonces, por eso te digo que tenés que capacitarte. Los rellenos también cambiaron. Los rellenos que se usan ahora no solamente son más variados, sino que también dependen del bolsillo que vos puedas trabajar, del bolsillo tuyo, de tu bolsillo de producción y del bolsillo de la gente. Y acá te divido en dos cosas. ¿Para qué tipo de cliente querés trabajar? ¿Querés trabajar para el cliente que pide siempre precio y que vas a trabajar por 2,50 y te van a quedar 30 centavos? ¿O querés trabajar para el cliente que busca calidad, que te paga sin ningún problema, que te queda una mejor ganancia y que vendes mucho más? El otro, ¿vas a vender mucho? Sí. Cuando trabajas muy barato, cuando vendes muy barato, vas a vender mucho, pero cansa y no llena. Cuando vos trabajás con mejor calidad,
con seriedad, con un público distinto, con un poder adquisitivo distinto. Y no te estoy hablando de gente de mucha plata, no. Te estoy hablando de gente que trabaja para tener calidad de vida y vos le vas a vender calidad de alimentos. ¿Para quién querés trabajar? Ahí lo tenés que discernir, porque son dos cosas completamente distintas, son distintas fórmulas para trabajar masas, distintas fórmulas para trabajar recados, rellenos, son distintas materias primas, distintos costos. Fíjate para quién, eso lo tenés que discernir y únicamente vos lo podés discernir. Yo te puedo ayudar a discernirlo, pero yo estoy aquí y vos estás en el campo de trabajo. Ahora, ¿qué más tenés que trabajar? Como te decía, un buen freezer. ¿Por qué? Yo a mis alumnos les enseño a trabajar sin conservantes. ¿Por qué sin conservantes? Porque a mí personalmente yo le siento gusto al conservante. A mí no me gusta. Y de familia italiana que vengo y de buena pasta siempre, esa pequeña sutileza yo la siento. Y como a vos también te debe pasar. Vos debes pensar que todo el mundo es como vos y no todo el mundo es como vos. Pero yo pienso que si yo hago esto para mi familia, a mis clientes también los trato como si fueran mi familia. No les hago algo distinto, le hago algo con la mejor calidad a ese cliente. A ese cliente yo lo cuido, porque ese cliente a mí me va a traer más clientes. Y esos clientes para mí significan dinero. Entonces, fíjate qué es lo que tenés que comprar. Una laminadora, ya sea una pequeña o una mediana. Vienen laminadoras muy buenas para mesada ahora, para ponerlas sobre la mesada, sobre una mesa. Vienen laminadoras de pie que son mucho más grandes. En el caso mío, por ejemplo, a mí me contaron que una persona quería tirar una laminadora y dije, no, déjame que la vea. Me fui a verla, la restauré, la cableé, le hice todas las reparaciones, todo, y es la laminadora que yo uso. O sea que no siempre tenés que comprar, fíjate, hay gente que la vende porque no quiere trabajar más, entonces la vas a comprar a un precio distinto que una 0 kilómetros, así te lo digo, ¿sí? Entonces, en esas cosas vos tenés que tener la habilidad de buscar. Y te aseguro que a tu fábrica la pones en marcha en un santiamén. Todo depende de tu decisión. ¿Cuándo querés comenzar?